El caso de Cardoso Varela, el jugador que interesó al Barcelona, estuvo desaparecido casi un semestre y es la cara oculta del fútbol con los agentes del mismo deporte. Y hago un aviso que esto es una historia sensible. La voz del balón. El relato empieza un 21 de mayo de 2024. La Euro Sub-17 se maravilló con Cardoso Varela, quien emergió de Luanda, Angola, hacia Portugal a los 13 años para cumplir su sueño del fútbol, el cual se transformó en pesadilla. Cardoso Varela fue una de las figuras que destacó en aquel torneo. Los lusitanos llegaron a la final, pero Italia les arrancó la copa por un 3-0 contundente. Pese a la derrota, Varela, de 15 años, en aquel momento ya tenía cerrado un acuerdo con el Porto para su primer contrato como profesional, porque estaba en las inferiores de los Dragones. A eso se suma que Barcelona y varios clubes de la Bundesliga mostraban interés por él. Aquí hay un paréntesis importante, porque según las reglas tanto de FIFA como de UEFA, los jugadores a los 16 años ya firman su primer contrato profesional. Para Cardoso Varela, la fecha era el 29 de octubre de 2024, donde se tenía que presentar con el Porto a firmar su nuevo acuerdo. Nunca apareció. En cambio, el padre del jugador, quien no se había movido de Angola en la primavera de 2024, cambió de residencia a Croacia. Comunicó que su hijo sufrió acoso psicológico por parte del club, el Porto, y por ello no se presentaron a la firma de contrato. Junto a sus agentes Faustino Gómez y Wilson Sardiña, se llevaron a Cardoso Varela para firmar con el club de cuarta división de Croacia, el NK Dinamo Odranski Obres. ¿Por qué dejar el Porto por un club de cuarta división? Aquí viene la trampa. Según la regulación de esa nación, un equipo de esa categoría ya no es profesional, sino amateur, y al ser de ese carácter no debe seguir las regulaciones de un conjunto de alto rendimiento. Derivado de eso, el equipo en cuestión puede estar por debajo del radar de UEFA y convertirse en un club puente en el que solo debe permanecer 6 meses y dar el salto a un cuadro de primer nivel. En aquel momento se hablaba de cuadros de la Bundesliga. Afortunadamente, la FIFA negó hasta 2 veces la transacción, el traspaso, porque obviamente no le encontraban mucho sentido. Eso dejó a Cardoso Varela sin jugar, pues por lo menos por los siguientes 6 meses, porque era la ventana de octubre y se tenía que esperar hasta el inicio de la siguiente temporada. Pero el inconveniente es que después él supuestamente se encontraba en Croacia con su padre, su tutor legal, su agente, mientras que su madre seguía en Angola. ¿Qué pasaba? Así transcurrió de octubre a febrero, sin siquiera saber si Cardoso Varela seguía viviendo en Croacia, había vuelto a Portugal o Angola, y tanto Faustino Gómez como Wilson Sardiña se esfumaron sin dejar rastro. Todo terminó el 16 de ese mes, cuando el Dinamo Zagreb, equipo más importante de Croacia, anunció a Cardoso Varela como nuevo elemento de la Academia Sub-19. En teoría, ahora solo debe esperar al final de la temporada para poder cambiar de club, aunque su caso será estudiado a fondo para saber qué pasó entre las partes involucradas: el Porto, agentes, el mismo Cardoso Varela y el Dinamo Zagreb, el nuevo invitado a la fiesta. El caso de Cardoso Varela no es un punto aislado como muchos sugieren, sino aquí hay otro caso similar. Otro ejemplo de ello es Mikhail Faye. Él
abandonó el Diambras de Senegal para ir al Castilla croata y fue el puente para terminar en Barcelona solo por 1,5 millones de euros. Después, los catalanes se aseguraron 10 millones de Rennes cuando Fayet se fue al cuadro francés en el verano de 2024. Y sí, Fayet en ese momento tenía 18 años. En este 2025 ya cuenta con 20 años, pero aún no logra un puesto como titular indiscutible en el equipo francés. Afortunadamente, el asunto de Varela y Fayet terminaron bien, con un final feliz, ambos alcanzando el fútbol profesional. Bueno, Varela ya saben que está en camino a, porque está en la academia del Dinamo Zagreb, que incluso llega a jugar Champions. Fayet está haciendo su camino, sus pininos en el Rennes, en la Ligue 1 de Francia, pero esto pasa, es muy habitual, es una constante que ahora pareciera que no importa la edad, sino simplemente la maquinaria del fútbol, y ahora se persiguen niños de 12, 13, 14, 15, 16 años por debajo de la mayoría de edad. Vete tú a saber para qué en alguno de los casos, ¿no? Porque si hubiera terminado Varela, no sé, Cardoso Varela, hasta no se sabía, e incluso se llegó a especular que se hablaba de explotación infantil laboral. Afortunadamente, insisto, no pasó a mayores, pero creo que nos deja un antecedente muy peligroso con lo que pasa con los menores de edad en el mundo del fútbol a un nivel profesional, y justamente cuando abandonan su lugar de origen, principalmente en estos países menos favorecidos como son principalmente en África, y que llegan a un entorno totalmente distinto donde la gente puede tomar ventaja de cómo llega, ¿no? Sin dinero, a veces sin padres, como Cardoso Varela, que tuvo que optar por un tutor legal, y cómo lo llevaron, ¿no? Por ese camino. No sabemos justamente por qué estas historias se bajan por debajo de la alfombra del césped del fútbol. Simplemente yo te invito a que reflexiones, a que lo pienses. Y ya sabes, es la voz del balón. Ama la pelota, pero no a los dueños de la redonda. Pero espérame, espera, porque te tengo un anuncio especial. Primero te voy a agradecer muchísimo porque ese video del Steaua de Bucarest te lo voy a dejar por acá, aquí en una carta de video. Recibió mucho apoyo, yo te lo agradezco, me hace sentido que les interesa. Entonces esta clase de historias voy a tratar de seguirlas trayendo. Yo también te voy a preguntar a ti, que me dejes en comentarios si te gusta que haga estos videos, qué días tú prefieres que los esté publicando. Jueves, martes, miércoles. El viernes normalmente nadie lo ve, entonces por favor dime que no sea viernes, porque si no me vas a hundir el canal. Yo simplemente te reitero el agradecimiento. Lamentablemente el formato podcast de momento lo voy a poner en pausa. Voy a traer este nuevo formato de video, el que ya usé para Japón. Si no te enteras, por aquí te dejo ese videito de la historia de Japón, del proyecto que tienen para ser campeones de 2050, ya clasificados al Mundial de 2026. Y simplemente nada, agradecerte, decirte que te suscribas al canal, por favor, porque además ya lo vi. O sea, el 98% de los que ven mis videos no están suscritos. ¿Qué les pasa? Nada más, no te cuesta ni un peso. Simplemente haces esto con el dedo en tu teléfono. Si me estás viendo desde el celular, nada más haces... Listo, ya con eso te suscribes. Y ahora sí, ya me despido, ya lo sabes. Es la voz del balón. Ama la pelota, no a los dueños de la redonda.